Profe Lucía, soy Juan Estepa del curso 10.1 y en este último video le voy a hablar sobre los paramilitares en Colombia. Primero que todo, el término paramilitar se refiere a una fuerza o unidad que se organiza o funciona de manera similar a una fuerza militar, que no se obtiene a un estatus profesional o legítimo como parte de las Fuerzas Armadas oficiales de un Estado. Las características que constituyen esto es la organización que de imitar una estructura jerárquica y la disciplina de un ejército, a menudo con un armamento de nivel militar, un estatus de margen de la ley o en algunos casos que se aquiescencia o un apoyo de sectores del Estado, pero sin tropas regulares. Los métodos que se usan son sin seguir las convenciones nacionales o internacionales de la guerra, que les permite incluir en excesos la violencia como violaciones sistemáticas de derechos humanos, como las masacres, los secuestros, las torturas o el desplazamiento forzado, etc. Las motivaciones de estos son surgir la inestabilidad política, económica o social que varía en la combatir a los grupos insurgentes o guerrilleros. En este caso, un ejemplo que yo puedo dar es, digamos, los grupos de las FARC y los grupos del ELN. Defender intereses de élites económicas, o sea, los terratenientes, los ganaderos y los narcotraficantes. Es defender las élites económicas como el dinero. Controlar los territorios, es decir, que buscaban controlar los territorios diferentes que ellos gobernaban en cualquier lado. Y financiar el narcotráfico como la extorsión, el secuestro, la minería ilegal o la ayuda de patrocinadores. En este caso, eh, los narcotráficos. Ahora sí, voy a ir hablando del paramilitarismo en Colombia. Este fenómeno es particular ya que tiene una historia profunda y un conflicto armado interno. Sus orígenes fueron principalmente en 1950 hasta 1960, que sus antecedentes duraron en la época de la violencia, es decir, conflictos entre los liberales y los conservadores, las FARC y el ELN, donde terratenientes financiaban ejércitos privados donde a inicios de los años 60, como el decreto 3398 de 1965, permitieron que las fuerzas militares organizaran una autodefensa civiles para la lucha contra las guerrillas. Una consolidación que ocurrió en 1980 hasta 1990 fue la debilidad del Estado en algunas regiones y los ataques en los secuestros de las guerrillas, que surgió en el fortalecimiento de grupos de autodefensa, financiados por narcotraficantes, los ganaderos y los hacendados del narcotráfico, que convirtió a una fuente clave en la financiación. Una de esas autodefensas fue la consolidada en 1997 como la principal agrupación paramilitar, que buscó combatir las guerrillas como las FARC, LP y la LN y las AUC fueron responsables de enumerarse masacres y violencias de derechos humanos, donde se documentó fuentes de vinculación con agentes del Estado, en este caso los militares y los policías, políticos y sectores socioeconómicos. Pero esto también llevó a una movilización de más de 30.000 miembros de la AUC, que llevó a cabo a principios de los 2000, bajo la Ley de la Justicia y Paz, aunque esto llevó a crímenes que quedaron impunes y surgieron nuevos grupos armados ilegales, como las bandas criminales, el Backcrim, a veces llamadas como neoparamilitares, que heredaron las estructuras, los negocios y el control territorial de Colombia. Los objetivos principalmente era combatir a las guerrillas. Su propósito en Colombia fue luchar contra los grupos insurgentes como las FARC y el ELN, utilizando tácticas que las Fuerzas Armadas regulares a veces no podían o no quieren emplear. También tenían la intención de proteger y promover los intereses de los sectores que financian los terratenientes, los ganaderos y los empresarios, y a veces los políticos, asegurado que el poder regional y nacional permanezca en manos de estas élites. Actuar como brazo ejecutor, es decir, que alguna función en realizar labores de víctimas y actores como masacres o el desplazamiento forzado
perseveraran en la imagen o neutralidad o legalidad de las Fuerzas Armadas del gobierno central. Con respecto al control económico, buscaban un orden social en regiones como escasa presencia estatal, un desplazamiento de la población o forzándola a cooperar con la guerra. Eso se lograba mediante el terror y la administración del miedo. Es decir, se infundía miedo en el territorio para que más y más personas a la fuerza entraran en combate a las guerrillas. La acumulación de tierras hubo un objetivo tanto económico que en Colombia fue despojar a los campesinos e indígenas de millones de hectáreas de tierra fértil para uso propio para sus patrocinadores como la ganadería, la agroindustria o grandes proyectos. Es decir, se despojaban a los campesinos de tierras fértiles donde podían procrear alimento para sus familias, etcétera. Aunque esto llevó también una financiación como el narcotráfico, que fue la ruta y la producción del tráfico de drogas, la extorsión y el secuestro de las personas, más que todo de las mujeres, y la minería ilegal y el contrabando. Y con respecto a lo social y psicológico, mediante la violencia extrema, buscaban imponer una voluntad sobre la población, silenciando cualquier forma de resistencia u organización social. Como dije anteriormente, estos grupos buscaban influir terror a extrema crueldad, como las torturas, los desmembramientos o las masacres. O sea, buscaban causar un trauma profundo en la población para garantizar que ésta abandone sus tierras y no colabore con la guerrilla, a pesar de que las personas que infundían el terror estaban en su contra. Bueno, en conclusión, los paramilitares eran personas que estaban dedicadas a cambiar el rumbo de las autodefensas de las fuerzas militares, en este caso de las guerrillas. Querían buscar unas autodefensas, buscando combatir en las guerras de las FARC o el ELN, buscando un vínculo con los agentes del Estado militar, pero también buscando una documentación de los sectores socioeconómicos.